Mi gente latino, soy Jorge nuevamente y hoy estaremos explorando qué tan caros pueden ser las viviendas en Corea del Sur y qué tan pequeños pueden ser los espacios habitables en esta parte de Asia. Así que comenzamos. Existen, digamos que tres tipos de formas de viviendas acá en Corea del Sur, que es el Wholesale, el Jeonse y también el Koshibon. El Wholesale es cuando pagas una renta mensual, lo que se conoce en Latinoamérica que pagas pues un arriendo. Luego está el Jeonse, es que básicamente pagas un gran depósito inicial y de esa forma no pagas una renta. Se puede pagar entre 200 a 500 millones de wones. Esto sería como que estés pagando entre 100.000 hasta 400.000 dólares. Y el contrato suele ser de 2 años. Pero ¿esto en qué beneficia al dueño? Digamos que el dueño de casa lo que hace con el dinero es o bien lo invierte en algún proyecto que tenga o simplemente lo deposita en el banco para luego tener pues el rédito económico. Se crean problemas y se crean soluciones. En este caso, el banco ha sacado una solución financiera que básicamente las personas que quieren acceder a este Jeonse hacen un préstamo bastante grande al banco para cubrir el depósito inicial y lo que hace es, claro, le pagan el dividendo al banco y además un interés. Entonces, en vez de pagar una renta, porque se supone que en el Jeonse solo se paga un depósito inicial y no renta, lo que hacen es pagar la deuda al banco más el interés. Entonces, lo que van a pagar mensualmente, si lo comparas entre la renta que pagarían, es este interés que suele ser menor que tentativamente la renta que pagaría. Entonces creo que es una opción bastante beneficiosa tanto para el arrendatario como para el arrendador e incluso para el banco. Aunque, según estadísticas, el número de personas que acceden a este Jeonse, a esta modalidad, ha bajado y ahora pues lo más común es el Wholesale, que es la renta mensual. La renta mensual difiere en relación con el lugar donde puedas rentar. Hay lugares como Gangnam, donde una renta por un estudio, ni siquiera un departamento, sino un estudio, puede ser de tal vez 600.000 wones hasta 1,5 millones de wones. Pero hay lugares como Sinchon o Honde o incluso Shin, donde es un área más como para estudiantes. Y en esos sectores la renta puede ser, no sé, entre 300.000 a 900.000 wones. Pero ¿por qué es tan caro vivir en Seúl? Seúl concentra empleo, universidades y empresas grandes. Corea del Sur tiene poca tierra urbanizable. Mucha gente joven quiere vivir cerca del metro y del trabajo, y la cultura laboral hace que muchos prefieran vivir solos. Entre los espacios habitables más baratos de Corea del Sur están los llamados Koshibon, que básicamente fueron creados para estudiantes, para trabajadores o para personas que recién han llegado a la ciudad y no tienen dinero para pagar un depósito. Lo interesante de los Koshibon es que no se paga un depósito inicial, sino solamente una renta, cuyo valor puede ser de entre 300.000 o incluso menos, hasta he visto de 200.000 hasta 500.000 wones. Los Koshibon son espacios más pequeños, pueden llegar a ser de hasta 6 o 7 metros cuadrados. Imagínense, 6 o 7 metros cuadrados, eso puede ser el tamaño de los baños que tenemos en Latinoamérica o incluso más pequeños. La configuración del Koshibon es que básicamente hay una cama, un escritorio muchas veces y un baño que es el wet room, básicamente que siempre pasa mojado el baño porque o bien tienen el inodoro y la ducha a un lado o muchas veces solo tienen el inodoro y la ducha tienes que salir porque son duchas compartidas. La cocina siempre va a ser cocinas compartidas. Lo que sí es que no hay mucha privacidad en estos Koshibon porque son uno al lado del otro y las paredes por lo general son súper finas, cosa que tú escuchas todo lo que hace la persona que está a un lado. Pero, ¿por qué son tan pequeños? Las viviendas acá son más pensadas para un espacio para dormir, no para hacer vida social, ya que el coreano en general, cuando quiere salir a estudiar, se va a una cafetería, o va a restaurantes, o va a discotecas, o va a bares. Entonces, el espacio para vivir es más bien para dormir y no tanto para vivir.
por eso es que no necesita tanto espacio para poder subsistir o hacer sus necesidades diarias o su vida diaria, sino que sale. Por eso es que la economía acá es muy dinámica, porque las personas tienden mucho a salir y claro, y eso conlleva a mover la economía, gastando, comprando cosas. Tendencias recientes apuntan que los Jones disminuyeron como porcentaje del mercado, que los alquileres mensuales subieron en promedio y que la demanda de Koshibon aumentó con migrantes y estudiantes. Este es el Wolse, uno de los tipos de viviendas que se puede encontrar en Seúl. Bueno, este es mi departamento, son 12 metros cuadrados. Cuando vivía en Latinoamérica, creo que mi baño era de unos 10 metros cuadrados. Hay que ser bastante práctico y recursivo para poder vivir en espacios tan pequeños. Este es un colchón que también se puede hacer sofá. Entonces simplemente cuando voy a dormir lo desdoblo y me duermo. Y cuando no, lo uso como sofá. Acá tenemos el aire acondicionado, muy útil para la época de verano porque es muy caluroso. Estamos en un sótano. Yo acá pago 400.000 wones mensuales, que son como unos $320. Además tengo que pagar electricidad, el gas y la televisión que también se paga. Gastaré en servicios básicos unos, y en dólares tal vez unos de 20 a 30 dólares, además de los 400.000 wones. Y esta es la ventana que tengo. Como les dije, al ser un basement o sótano, tienden los precios a ser más baratos. Aunque tengo ventana, la vista no es tan buena porque si pueden ver, pueden acercarte y mirar qué vista tiene. Es básicamente la vista de un sótano y la luz solar no entra mucho. Entonces, a veces siento que necesito o tengo falta de vitamina D porque no tengo muchos rayos solares. Y además, afuera es un espacio de parqueadero. Cuando los carros se parquean ahí, ahí sí me tapan totalmente de cualquier rayo solar. Además de que hay ocasiones donde prenden el motor o algo y los gases se pueden llegar a meter. Es decir, no es tan recomendable vivir acá a menos que no tengas dinero. Acá tengo mi armario. Lo bueno y lo malo de tener un armario tan pequeño, lo malo es que no tengo espacio para muchas cosas. Lo bueno es que me obliga a mí mismo a estar comprando mucha ropa porque sé que no tengo espacio. De que si compro más ropa, tengo que botar ropa. Entonces me mantiene el mayor tiempo posible de uso. Luego acá tenemos una especie de escritorio. El televisor que casi no lo uso. Aunque parezca desordenado, es que no tengo mucho espacio para donde guardar las cosas. Acá tengo una maleta pequeña. Esta es mi mochila con la que siempre ando. Luego no hay espacio para tender, entonces lo que hice es comprar este tendedero y básicamente cuando lavo pues tiendo la ropa para que se seque ahí. Luego está la lavadora que ya me vino. Digamos que los departamentos son semi amoblados, te vienen con la refrigeradora, luego está la lavadora y una cocina con una especie de estufa de una sola hornilla. Acá, como es común en Corea del Sur, está el espacio donde se dejan los zapatos. Entonces cada vez que alguien viene, pues pone los zapatos ahí. Y el baño es el tipo de baño wet bathroom, creo que se llama, wet room, que básicamente es un espacio bastante pequeño, tal vez de 1 metro por 1,5 metros. Así que acá pues se hace de todo. Usa así el inodoro y también acá tenemos la ducha. Bueno, la ducha hay que ser bastante creativo para bañarse porque, claro, yo soy un poco más alto y tengo que estar bañándome con una mano acá. Pero cuando no se dispone de muchos recursos económicos, lo que sí se dispone son de recursos prácticos para poder vivir. No me quejo. El lugar donde vivo es al sur de Seúl. Es un barrio mayormente poblado por personas chinas. Entonces, no sé, es un barrio que no es tan caro. Pagué de depósito 1.000.000 de wones, que no es tan común ese precio, que 1.000.000 de wones sería como $720. Así que si tienes poco dinero, considera Koshibon o compartir apartamento. Si planeas vivir más de un año, negocia el depósito y revisa bien las condiciones.
estás? Bienvenidos a mi humilde morada. Humilde. Cuidado, no te tropieces. ¿De cuántos metros cuadrados es tu habitación, tu departamento? Yo creo que estos son 16, 15, más o menos. Esto es... Y fíjense que mi departamento es de 12 metros cuadrados y esto es más grande que mi departamento. Sí, eso es la cocina. Básicamente es como que aquí te puedes cocinar lo que tú quieras, que hay cocinas que lo tienen a gas, eso es eléctrico, pero yo me cocino todo aquí en mi air fryer y todas las cocinas aquí tienen pues su lavadora, está aquí todo. Y yo aquí, por lo menos yo, aquí tengo mis productos para lavar la ropa y la basura separada porque hay que reciclar aquí. Pero está súper cómoda y súper compacta tu cocina. Y eso es similar a la mía, ¿no? Igual los electrodomésticos más necesarios es el air fryer, sobre todo cuando tienes poco espacio de almacenamiento, la licuadora, lavadora, cocina, y acá está el espacio donde dejan los zapatos porque en Corea del Sur tienden a no usar calzado dentro de la habitación. Ya pasemos al living room. Vamos a ver. Pues esto es mi casa, ya está, no hay nada más que ver. Bueno. Tengo mi sofá, que es para visitas, que vengan a verme y demás. Pues lo tengo como más aislado de lo que es mi cama. Pero ojo, lo interesante de acá es que aunque su departamento es pequeño, él ha hecho una especie de separación y con ese velador separa el ambiente, ¿no? Entonces acá está el sofá y allá, digamos que la habitación. O sea, le has sacado provecho a cada espacio de tu departamento. Sí, es como que en este país tienes que aprovechar bien el espacio, si no, pues se te come todo. Y esto es el basement, es decir, el sótano, ¿no? Eso es un sótano, exactamente. ¿Cuánto tú pagas por tu renta? Ahora mismo yo pago por este departamento. Es verdad que es un poco caro para hacer un basement, un sótano. Yo pago 500.000 al mes. 500.000 wones, que sería tal vez unos $400 aproximadamente. Sí, incluso un poquito menos, 380. ¿Y de 390. depósito cuánto pagas? De depósito aquí pagué 3 millones. 3 millones serían como $2.500. Y ojo que 3 millones para un sótano. Exacto. Es decir, y la zona, estamos en una zona universitaria, ¿no? Muy bien. Es la zona se llama Seoul University y aquí pues está una de las universidades más importantes de Corea del Sur. Y es verdad que hay mucho estudiante y demás que, sin embargo, podía ser al revés, de que en unas zonas podía ser más barata, que sea más adaptable a estudiantes, pero es al revés, es más caro. ¿Ah, sí? ¿Y por qué crees que sea eso? No tengo ni idea. Es como que cada año van cambiando. Tal vez la oferta y la demanda, seguramente, Puede ser la ¿no? oferta y la demanda, pero por ejemplo, hace 2 años, este departamento igual era el mismo depósito, pero la renta igual eran 380.000. Esta ventana, como es un sótano, no da nada. O sea, es literalmente una pared. Una pared. ¿Alguna desventaja que tuviera? Porque ahora que yo vine a tu departamento, me di cuenta que la señal para el internet no era... Esto es un búnker. Es un búnker militar. O sea, aquí no te llega ni datos, nada de nada. No te pueden llegar llamadas tampoco. Entonces tienes que tirar de wifi. Y luego otro punto muy malo es el tema de las humedades. Eso te iba a decir. El tema de las humedades es algo con lo que Corea del Sur tiene muchísimos problemas. Esta pared no es una pared de cemento, sino que es un papel. Ah, sí, miércoles. Entonces, detrás de este papel hay cemento. Pero ¿qué pasa? Como es un país tan húmedo, que al crearse humedad traspasa el papel. Y al traspasar el papel, se crea humedad. Mira, aquí detrás tuyo... Ahora ya te voy a quitar. Aquí detrás tuyo, este cacharro que tengo aquí es para quitar la humedad. O sea, yo ahora, miren, lo enciendo ahora. Pensé que era un tacho de basura. No, acá tampoco. está el tacho de basura. Yo lo enciendo. Uy, que no se enciende un segundo. ¿Cuánto te costó ese? Este venía con el departamento. O sea, curiosamente, los sótanos, hay veces que si el pana del edificio es buena onda, tiene una cosa así. Porque él sabe el problema de las humedades. Entonces, saber el problema de las humedades, esto es lo que te quitas humedad. ¿Sabes lo que me he dado cuenta? Que en relación con los departamentos que se encuentran en Latinoamérica o en Hispanoamérica, aunque pueden ser pequeños, son bastante modernos, digamos, los departamentos acá. Es decir,
Son lugares compactos, pequeños, pero modernos. modernos y que no necesitas como que tantas cosas más porque lo tienen todo. Exacto. Yo por eso elegí este departamento, porque sí que es verdad que habían otros departamentos, que a lo mejor el primer piso, segundo piso, pero se veían muy, 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 muy viejos, pero no se veía para nada como esto, moderno. Entonces elegí sí, más moderno. moderno y para mi gusto que vivir en un piso de la posguerra, por ejemplo. Entonces, Es mira, un por búnker. ejemplo, es aquí donde se almacena el agua y aquí ves el nivel del agua. Entonces, ahora mismo está lleno casi. Entonces, yo y- aquí lo abro y aquí se verá el agua. Y eso que estamos en invierno ¿Ves el agua? y tanta humedad en invierno. O sea, Sí, imagínate en... Entonces tú esto lo agarras aquí y luego en mi super baño de 2 A ver, vamos a ver. cuadrados, A ver tu baño. aquí lo deposito todo. Vacío. Oh, está bien. Y tu baño, bueno, eso me parece más grande que el mío, ojo. Y El baño es para una persona. sí. Y Entonces cierras la puerta y como no, aquí al lado tienes como no sé cómo lo dicen allá, pero aquí la ducha. a la ducha, sí. Que está conectada, pues como siempre, al grifo. Y aquí pues tienes como para manejarlo y demás, para que caiga el agua para aquí o para allá. Y aquí donde yo guardo pues mis cosas de pues el secador, toalla sanitaria, afeitar, el maquillaje. El maquillaje. Pero bastante útil y bastante sencillo, pero bastante Sí. moderno y cómodo tu Exacto. baño. Y ahora veremos qué porcentaje de humedad hay en esta habitación ahora mismo. Te muestra el porcentaje de humedad. Exacto. Entonces le doy al on. Y ahora mismo hay un 44% de humedad en esta habitación. Está bueno. Entonces eso se puede seleccionar los modos que tú quieres, hasta dónde quieres que se quede la humedad. Entonces tú, por ejemplo, dices hasta el 30. Entonces este cacharrito lo que hace es nivelar toda la humedad de este lugar a 30. Está bien. Entonces claro, pues, o sea, se llena. ¿Qué tan caluroso puede ser en verano aquí adentro? Si es que no tienes prendido el aire acondicionado, ¿qué tan caluroso lo Es sientes? bastante caluroso, porque claro, como te digo, es un sótano. ¿Y qué tan frío puede ser en invierno? Es que también depende del edificio, de cómo esté construido, dónde esté construido, y por eso el problema de las humedades es todo por lo mismo, básicamente. Y aquí lo que mucha gente no sabe es que aquí se paga la luz que te viene del sol. Sí, ¿no? Entonces, si tu departamento le llega la luz del sol, por ejemplo, tienes tu ventana y en tu ventana da la luz del sol, pues tu departamento va a ser. O sea, eso había escuchado, que aquí cobran más si es que tu cuarto... Es como un impuesto solar. Qué loco, qué loco. Pero es cierto, Yo que vivo en un sótano también siento que casi no tengo entrada de luz solar y a veces siento que tengo falta de vitamina D. Creo que la vitamina D es la que... Y es otro de los problemas grandes es que al vivir en un sótano, ya sea por tu situación económica o por comodidad, porque rentar un departamento en este país es muy difícil y encontrar uno que te guste es aún más difícil. Entonces, porque hablamos de los depósitos de a lo mejor $2.500, $3.000, $7.000, no tienes ese dinero. Sí. No sé que trabajes en un sitio que digas, tengo una posición privilegiada, no tienes ese dinero. Y aparte, este departamento donde estoy ahora, hasta que yo no me mude, no me devuelve mi depósito. Eso es verdad. Entonces, este dinero que yo no me lo puedo contar, para mudarme no lo puedo contar conmigo. Entonces, es un dinero muerto. Muerto, sí. Creo que hay muchas variables que hay que considerar al momento que quieras cambiarte, ¿no? El espacio, qué tan cerrado sea, si tiene ventilación o no. Sí, pero bueno, aquí creo que en Seúl sobre todo se encuentran muchas opciones y creo que se pueden acomodar a diferentes bolsillos de la población. Depende del bolsillo que tú tengas y demás, pero sí que es verdad que, como ha dicho nuestro amado Jorge, de que la vitamina es verídico. Yo, por ejemplo, hace 2 años tuve un problema en la piel, de que, por ejemplo, en mi barba, cuando me crecían, no me crecían en algunos círculos. Y yo pensando, alopecia. Pero no, era falta de vitamina. De vitamina D. Era, no sé qué vitamina era
Tengo Sí, aquí. creo que era la T de dedo. Espera, aquí lo pone. Bueno, en resumen, cuando fui a España de visita me hicieron un análisis de sangre y me dijeron que tenía falta de ácido fólico. El ácido fólico es pues un ingrediente esencial para que te crezca, no sé, algo de esto, ¿no? Y aquí pues tengo mis vitaminas. Ácido fólico. Miércoles. Que en un lugar como este, que no te da el sol, Ujú. apenas te da el aire, y si pasas mucho tiempo en casa, es lo que hay. Cosas, Corea del Sur, Seúl puede ser un Corea lugar un del poco Sur. hostil para vivir. No Sí. cualquiera se adapta. No cualquiera se adapta. Y mira, ves aquí al lado de la basura, ese cacharrito pequeño, Ujú. eso es para la humedad también. Yo no tengo nada de eso, capaz que estar sufriendo algunas Esto cosas por humedad. esto aquí tiene sal. Ah, Entonces al tener miércoles. sal, luego absorbe la humedad y aquí se crea como un líquido. Que eso lo tengo en diferentes cajones. Que te voy a enseñar uno que está más lleno, que lo tengo aquí. Ya me voy a comprar uno así. Ahí, no lo puedo abrir de mi cama. Aún no. Aquí. ¿Ves? El agua. Ese está medio lleno ya, entonces esto se puede cambiar cada mes y medio, 2 meses se puede cambiar. Seúl es una ciudad increíble, moderna, segura, vibrante, pero también es una ciudad donde el espacio es un lujo. Puedes vivir en 7 metros cuadrados o pagar más de 1 millón de wones por un estudio pequeño. No te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo video.